Ya listo, ya ahí ya está grabando. A ver, y vamos a poner por aquí los datos. Los datos. Aquí tenemos un R minúscula y acá tenemos una R mayúscula. Y ahora sí vamos a poner datos. Me dice que la masa 1 es 1 kilogramo. La masa 2 son 2 kilogramos. La masa M son 4 kilogramos. El R es 0,1. R minúscula 0,05. Y el mu K que es 0,1. Ya, listo. Esos son los datos. Ya sabemos que aquí es donde está la fricción, ¿verdad? Aquí hay un coeficiente cinético de 0,1. Listo, a ver, miren. Lo primero que vamos a hacer, de ley, el DCL, ¿verdad? Hacia acá va masa 2 gravedad. Hacia acá va la tensión que vamos a ponerle, como es de la masa 2, le ponemos tensión 2. Y ahora, así mismo, hacia acá va a ir la tensión 1. Tensión 1. Y así mismo para acá, tensión 1, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Como hay fricción, miren, ahora, ¿hacia dónde se va a mover? Es obvio que no se va a mover hacia la derecha, porque no va a avanzar, no tiene como que mucha coherencia de que, sabiendo que esto está colgando, esto se mueve hacia acá, ¿verdad? No tiene coherencia, porque de lo contrario, o sea, tendría que haber una fuerza aquí que lo empuje hacia allá, y no lo hay. Por lo tanto, lo más coherente es que esto descienda, o sea, que la aceleración aquí sea de esa forma. Esta aceleración sea positiva, que vamos a ponerle aceleración 2. Y la aceleración 1 para acá sea positiva, ¿sí? Eso es lo primero. ¿Qué más tenemos hacia acá? La fricción, ¿verdad? Aquí es la fricción. Listo, no tengo necesidad de dibujar en este caso el peso del cilindro, pero si quieren pónganlo, ¿ya? Y así mismo para acá, o sea, no tiene caso porque recuerden que toda fuerza que pasa por el eje de giro, cuando usted toma de referencia eso, la fuerza hace un torque cero, ¿verdad? Entonces, analicemos primero cada una de las masas. Vamos a analizar la masa 1. Vamos a ponerle por acá, ¿ya? Masa 1. Mire, si nosotros analizamos la masa 1, simplemente vamos a tener esto de aquí. Hacia acá que está la tensión 1 y hacia acá que está la fricción, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que la aceleración para acá es positivo, por lo tanto, esto es dinámica lineal y sabemos que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a la masa 1 por la aceleración 1. Eso va lo primero. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer aquí? La sumatoria. Tensión 1 menos la fricción, ¿sí? Es lo mismo por si acaso. Va a ser igual a masa 1 por aceleración 1. Entonces, aquí ya tenemos una primera ecuación. Ahora vamos con la masa 2. Vamos con la masa 2 acá. Para la masa 2, en cambio, vamos a tener lo siguiente. Hacia arriba la tensión 2 y hacia abajo masa 2 gravedad. Y ya sabemos que hacia abajo es positivo. Por lo tanto, si hago sumatoria de fuerzas en Y, tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración 2. Pilas que son aceleraciones diferentes, ¿sí? Porque son cuerdas diferentes y también incluso los radios son diferentes. Entonces, sería masa 2 gravedad menos tensión 2 es igual a la masa 2 por la aceleración 2. Entonces, aquí tenemos otra ecuación y nos toca ahora el cilindro, ¿verdad? El cilindro de masa M. Entonces, tenemos lo siguiente. Para acá tenemos una tensión 1, ¿verdad? Y del centro hasta ahí hay un radio R minúscula. Y en cambio, para acá tenemos una tensión 2. Y desde el centro, o desde el eje hasta ahí, hay un R mayúscula. Entonces, si yo hago sumatoria de torque, tiene que ser igual a ¿qué cosa? Al momento de inercia por la aceleración angular. Y ya sabemos que en este caso, en sentido antihorario va a ser positivo. Entonces, si nosotros hacemos, o simplemente ustedes vean quiénes van en ese sentido, si es que ustedes lo llevan de forma tangencial. En este caso, iría la tensión 2, ¿verdad?
Entonces recuerden que el torque debe ser el radio, que en este caso es R mayúscula, por tensión 2, menos, y aquí en cambio va a ser el radio minúscula, ¿verdad? Radio minúscula por tensión 1. Va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Miren, aquí ya tenemos otra incógnita, ¿sí? Y ahora sí, ya tenemos las tres ecuaciones y veamos cómo podemos utilizarlas las tres, ¿ya? A ver, miren, primero hagamos lo siguiente. Esto de aquí yo lo puedo reescribir de otra forma. Pero miren, aquí yo tengo que encontrar alguna manera de relacionar estas aceleraciones. Sepa usted que la aceleración, ¿sí? La aceleración angular es la misma, ¿sí? ¿Y cómo se saca la aceleración angular? La aceleración angular va a ser aceleración 1, ¿verdad? Perdón, aquí. Aceleración tangencial 1 o aceleración 1 que va a ser igual a la aceleración angular por el radio 1. ¿Y qué otra cosa? Que la aceleración 2 va a ser igual a la aceleración angular por radio 2. Pilas que estoy poniendo que es la misma aceleración angular. ¿Sí? En este tipo de ejercicios la aceleración angular es la misma para ambos. Entonces yo, ¿cómo puedo buscar aquí una relación? Simplemente si ustedes quieren dividan, ¿sí? Que en este caso vamos a ponerle, aquí sería R minúscula, aquí sería R minúscula y aquí sería R mayúscula. Si nosotros lo dividimos nos queda así, aceleración 1 sobre aceleración 2 es igual a R sobre R. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la aceleración 1 va a ser igual a R minúscula sobre R por la aceleración 2. Miren, ahí ya encontré una relación entre las aceleraciones. Eso es lo que yo necesitaba, ¿sí? Y ahora sí, con todas esas ecuaciones, vámonos acá. Tenemos una primera ecuación que es despejado. Miren, esta ecuación de aquí despejada me queda así, que tensión 1 va a ser igual a la masa 1 por aceleración 1 más la fricción. La segunda ecuación despejada también, tensión 2 es igual a la masa 2 gravedad menos la masa 2 aceleración 2, ¿verdad? Ya despejado. Y la tercera ecuación me dice que R por tensión 2 menos R por tensión 1 es igual al momento de inercia. El ejercicio me dice que el momento de inercia lo calcule simplemente como un medio de la masa por el radio al cuadrado. Y ahora, aquí yo puedo escribir la aceleración como yo quiera, ¿sí? Como ustedes deseen. Pero como aquí tengo esta R, me va a convenir escribirla de la siguiente forma, miren. Aquí. Si yo despejo me queda así. Aceleración 2 sobre R es igual a la aceleración angular, ¿sí? Entonces, así es como la voy a escribir. Voy a escribir aceleración 2 sobre R. Entonces, en vez de poner aquí aceleración angular, voy a poner aceleración 2 sobre R, para que esta R con una R se vaya. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Cada una de estas ecuaciones la voy a reemplazar donde se debe. La tensión 1 acá y la tensión 2 aquí, ¿verdad? Entonces me va a quedar así. La tensión 2 me dice que es R por tensión 2, la cual es masa 2, gravedad, menos masa 2, aceleración 2, menos R, y R dice que la tensión 1 sería masa 1, aceleración 1, más la fricción, y eso de ahí es igual a un medio de la masa por R por la aceleración 2. ¿Ya? Listo. Entonces, de ahí, ¿qué más me toca hacer? De ahí simplemente lo que me toca hacer es multiplicar, ¿verdad? Multiplicar y agrupar cada uno de estos términos. Entonces, aquí vamos a tener lo siguiente, miren. Aquí vamos a tener radio por la masa 2
gravedad, menos radio por masa 2, aceleración 2, menos radio por masa 1, aceleración 1, y menos radio por la fricción es igual a 1/2 de la masa por el radio por la aceleración 2. Ahora, mire, aquí ustedes pueden dejarlo en función de la aceleración que ustedes deseen, la que quieran encontrar primero. En este caso, yo voy a encontrar primero la aceleración 2. Entonces, como quiero encontrar primero la aceleración 2, voy a aplicarle aquí ya directamente numeritos para que esto de aquí no se me haga tan complejo. Aquí voy a ir aplicando los numeritos. A ver, miren, en la parte de acá habíamos llegado a una relación, ¿verdad? Aquí. Aquí yo sé que la aceleración 1 va a ser el radio menor, que es 0,05, dividido para 0,1, aceleración 2. ¿Cuánto me queda eso? ¿Me ayudan por favor con la calculadora? Hasta ahí todos me siguen. Si alguien tiene alguna duda me avisa. 0.05 y otra 0.1, sale un medio, ¿verdad? Es 0.5, ¿ya? Gracias por confirmar, Elizabeth. A ver, 0,5. Esto de aquí es aceleración 1, ¿verdad? Entonces, donde yo vea aceleración 1, reemplazo por eso. Entonces, aquí me queda así. Radio, masa 2, gravedad, menos radio, masa 2, aceleración 2, menos. Y mire, aquí ¿qué sería? Sería 0,5 por el radio, por la masa 1, por la aceleración 2. Recordemos que esto de aquí, con esto de aquí, multiplicado, me hacen la aceleración 1, ¿sí? Y aquí, menos radio por la fricción. Mire, aquí lo voy a hacer directamente, sería mu por masa 1 por gravedad. Si alguien tiene alguna duda por qué lo hice así, me avisa, ¿ya? Pero creo que ya la mayoría comprende por qué. Ya, ok, mire. Entonces ya de ahí ya pueden ir reemplazando datos para que no se haga tan complejo. Pueden ir reemplazando datos. Entonces aquí me va a quedar 0,1 por 2 por 9,8 menos 0,1 por 2 por aceleración 2 menos 0,5 por 0,05 por 1 por aceleración 2 menos 0,05 por 0,1 por 1 por 9,8. Y eso es igual a 1/2, 4, aquí es 0,1, aceleración 2. ¿Me ayudan por favor con los datos? ¿Cuánto queda aquí? Si pueden activar el audio se lo agradecería. Déjenme ver si busco la calculadora. Aquí sale 1,96 menos, aquí debe salir 0,2, aceleración 2, menos 0,5 por 0,05. Me sale 0,025. Si es que se me pasa algún dato por alto, me avisan, por favor. 0,05 por 0,1 por 9,8. 0,049. Y aquí me sale en cambio 0,2. Ya listo. Entonces, ahora sí, aquí me queda 1,96 menos 0,049 es igual a 0,2 aceleración 2 más 0,2 aceleración 2 más 0,025 aceleración 2. Aquí, déjenme ver, parece que no se me está pasando nada por alto, ¿verdad?
Esa 1 ya. Listo. Entonces, aquí me va a quedar 1.96 menos 0.049. Esto me queda 1,911. Es igual, y ahora lo de acá debería ser 0.425. A ver. 0.425. Entonces la aceleración 2 va a ser igual a 1,911 dividido para 0,425. 0.911 dividido para... Me queda exactamente 4.5, ¿verdad? 4,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración 2. Se hizo un proceso más o menos extenso, pero una vez que yo ya tenga la aceleración 2, puedo encontrar directamente la aceleración 1. Porque acá arriba, habíamos dicho que era 0.5 por aceleración 2, ¿verdad? Entonces lo voy a poner por acá, de color negro. Aceleración 1 es igual a 0,5 por aceleración 2, la cual me va a quedar 0,5 por 4,5. Y eso sería 2,25 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración 1 también. Y falta la aceleración angular, como ustedes quieran. Aquí la aceleración angular sería aceleración 1 sobre radio 1. Y la aceleración 1 es 2,25 dividido para la aceleración 1. Perdón, para el radio 1, que es 0,05. Entonces, ¿cuándo sale eso? Exactamente 45, ¿verdad? 45 radianes sobre segundo al cuadrado. Ahí está la otra aceleración. Creo que eso era todo lo que pedían. ¿Me confirman si eso era todo o había que hacer algo más? A ver, copien esta primera parte porque el ejercicio sí estaba más o menos extenso, ¿no? Entonces, tómenle el screen o copien esa primera parte. Si alguien se perdió en algo, me avisa. Eso era todo. Es que aquí se podía se podía encontrar primero la aceleración angular. Y se hacía, puede que se haga una expresión más corta, pero no, o sea, lo evité nomás. O sea, pero si ustedes quieren pueden encontrar primero la aceleración angular. Yo no hice la relación entre aceleraciones y me quedaba 5 ecuaciones con 5 incógnitas. Me quedaba algo grandísimo. El profe manda ejercicio cada vez más largo, más o menos. Sí, es que es importante saber la relación de las aceleraciones. A ver, tomen el screen eso de ahí. Voy a esperar, voy a contar hasta 5 para que le tome screen. Si pueden, ahí ya la pasan el grupo. Ya pasaron 5 segundos. Ahora sí, tómenle a la parte de acá. Lo vas a subir a YouTube, ¿no? Sí, igual la subo a YouTube. Una pregunta, ¿qué determinaba el más o el menos en los torques? Depende el más y el menos, o sea, depende de tu sistema de referencia, hacia dónde se mueve, de preferencia que sea positivo, tal cual como en dinámica lineal. ¿Te acuerdas que si iba para arriba, todo lo que vaya hacia arriba, positivo? Y asimismo, si iba hacia abajo, todo lo que vaya hacia abajo, positivo, y lo que vaya a los lados contrarios, obviamente negativo. Entonces, en este caso, ¿hacia dónde se va a mover esto de aquí? Se mueve de esta forma, ¿verdad? Claro, hacia abajo y hacia la izquierda. Claro, Pero entonces entonces lo determina la tensión. el movimiento, o Ah, sea, el giro lo determina. El positivo, lo que esté a favor del giro, que sea positivo. Así como en dinámica lineal, lo que esté a favor del movimiento, positivo. Lo mismo. pero es que como ya pues
o sea, la tensión vuelta lo pones ahí como a la derecha, pero si es que lo pones desde la caja 1 de la masa 1 sería a la izquierda, por eso está un poquito Desde la confuso. masa 1. Ya, a ver, mira. Es por lo siguiente, a ver. Si yo te digo que esto de aquí se va a mover, ¿verdad? O sea, que se va a mover de esta forma, ¿sí o no? Yo puedo esto de aquí extenderlo. Radio, ¿verdad? Y Ujú. ahora pon la palma de la mano aquí en radio y cierra hacia la tensión 2. ¿Hacia dónde apunta o hacia dónde está cerrando? ¿En sentido horario o antihorario? Antihorario, ¿no? Entonces todo lo que vaya en sentido antihorario, ¿qué deberías ponerlo? Positivo. Positivo, ¿verdad? Y Mm. en cambio, ¿qué sucede con la tensión 1? Si tú pones el radio en la tensión 1, este aquí es el radio, ¿verdad? Pon la mano en el radio e intenta cerrar hacia la tensión 1. ¿En dónde cierras tú? ¿En sentido horario o antihorario? Horario. Horario. O sea, está yendo contrario a tu movimiento, ¿verdad? Mm. Claro, claro, Entonces, sí. si va contrario, le pones el negativo. Ok, gracias. Dale. Ya está. Confirmen si ya está. Para ir con el otro ejercicio. Solamente en este ejercicio creo que me ha demorado como 15 minutos. Vamos a buscar el otro. A ver, el otro, el profesor dijo que estaba en el libro, pero por resolución de... Estaba, creo que por trabajo y energía nada más. Creo, no sé, no lo revisé. Ya, a ver, listo. Entonces, vamos a hacerlo más acá porque eso nomás era el ejercicio. Vamos a hacerlo por acá, ya. El otro ejercicio simplemente era lo siguiente. Este es un cuerpo esférico, sí, es un cuerpo esférico. Y me piden que determine, en este caso, o sea, haga de cuenta que se me hace difícil dibujarlo, pero ya, a ver, voy a intentar dibujarlo. Si no, ahí salió. Y voy a aplicar el teorema del punto gordo. A ver, listo. A ver, aquí me piden que yo determine cuál cae más rápido. Y me daban, a ver, creo que me daban una esfera maciza, una esfera hueca, una esfera maciza, una esfera hueca, un aro y un cilindro, ¿verdad? Me daban 4 figuras. A ver, mire, aquí podemos hacerlo todo de golpe para no estar haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque se supone que es sobre la misma superficie y bajo las mismas condiciones que se suelta. Entonces, mire, sepa usted que en lo que es dinámica rotacional, la fricción va a ir en la misma dirección del movimiento. Entonces, nosotros sabemos que este sentido va a ser el positivo. Mire, para el que me preguntó, como este sentido va a ser positivo, todo lo que vaya a favor de mi sentido lo voy a poner positivo, así. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener un radio R y voy a tener una fricción estática, ¿verdad? ¿Sí? Aquí voy a tener una fricción estática. Eso es respecto a los torques, pero ¿qué más yo tengo aparte de eso? Yo tengo hacia acá el peso, ¿verdad? Hacia acá tengo en cambio el peso en Y. Hacia arriba una normal. Y hacia acá tengo un peso en X. ¿Por qué hago esto? Ya vamos a ver por qué. Primero voy a hacer sumatoria de torques.
tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular, ¿verdad? Entonces, ¿qué más voy a hacer aquí? Como yo sé que esto está de la siguiente forma, esta aquí es la fricción estática y esta aquí es el radio. Miren, si yo extiendo el radio hasta acá, si yo extiendo este radio y yo hago la regla de la mano derecha, van a ver que sale de esta forma. O sea, quiere decir que la fricción es positiva. Entonces, ¿cómo hago? Radio por fricción estática es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, ahí ya tengo una primera ecuación, ¿sí? Y me va a decir solo eso, sí, solo eso. No tenemos más fuerzas que actúen. Entonces, aquí puedo hacer lo siguiente. Radio por fricción estática es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Y esto de aquí, a ver, 1/2 de la masa por radio al cuadrado. Y ahora la aceleración angular la puedo escribir como aceleración tangencial sobre radio. Esto con esto se va 1, el de aquí con el de acá se va, y me queda que la fricción estática es igual a 1/2 de la masa por la aceleración angular. Hasta ahí tengo dos incógnitas. ¿Cuál es la primera? La fricción, y la segunda es la aceleración. O sea que yo necesito otra ecuación. Cuando yo tenga este tipo de cosas, esto se llama movimiento de rodadura. En el movimiento de rodadura, yo también puedo aplicar la dinámica lineal que todos conocemos. Como esto se está trasladando, la dinámica, esto es dinámica de rotación, ¿sí? Ahora vamos a utilizar la de traslación. La de traslación es la que todos conocemos. Sumatoria de fuerzas es igual a la masa o la aceleración tangencial o también la aceleración del centro de masa, que es la misma que tengo acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué fuerzas yo tengo? Miren, esto sería así. Tengo el peso en X y para acá está la fricción estática. Entonces, como esto va a caer, quiere decir que lo que vaya hacia acá va a ser positivo. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en X, me queda que el peso en X menos la fricción estática es igual a la masa, vamos a ponerle M mayúscula, por la aceleración del centro de masa. Y como yo determino aquí el peso en X, masa, gravedad, seno del ángulo, menos fricción estática, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Y si ustedes analizan, miren que aquí yo puse 1/2 porque es para un cilindro. Pero si fuera para una esfera, aquí ustedes le pusieran 2/5, ¿verdad? 2/5 creo que era así, 2/5. Y si fuera otro, le van cambiando, acorde a lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a tratar de hacer una sola expresión para que esto de aquí se me facilite mucho y así estar evitando hacer el mismo diagrama o el mismo análisis para todos. Entonces, si yo tengo esta primera ecuación y acá tengo una segunda ecuación, las puedo sumar, ¿verdad? Me queda así. Fricción estática es igual a 1/2 de la masa por la aceleración centro de masa. Entonces lo sumo. Y me queda masa, gravedad, seno de teta es igual. Y aquí me queda así. Masa por la aceleración centro de masa más 1/2 de la masa por la aceleración centro de masa. Y como todos tienen masa, se simplifican, ¿verdad? Y me queda gravedad, seno de teta es igual. Y aquí me queda aceleración, centro de masa, 1 más 1/2. Pero miren, esta parte de aquí, esta parte va a ser igual para todos los cuerpos. Para todos. Y si no me creen, háganlo. Para todos los cuerpos. ¿Sí? Esta parte va a ser para todos los cuerpos. O sea que siempre va a estar esta M de aquí. Siempre. Esta M. ¿Sí? O bueno, esta expresión, no esa M, sino siempre va a estar esta expresión. Y en cambio, aquí es donde va a cambiar, miren. Aquí. Esto de aquí es lo que va a cambiar nada más. En este caso, esto de aquí va a cambiar. Aquí puede ser 1/2, puede ser 2/5, puede ser 1/12, lo que sea.
ya, puede ser lo que sea. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? En vez de ponerle un medio, dejémoslo esto de forma que sirva para todos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer que sirva para todos? En vez de ponerle C, póngale una constante cualquiera. En el libro creo que tenía C. Si quiere, póngale 1 más K, da lo mismo, y lo despeja. Entonces queda que la aceleración, centro de masa, es igual a G, seno de teta, sobre 1 más K. Listo. Entonces, aquí ya tengo la primera, ¿verdad? O sea, ya tengo, esta aceleración le va a servir para todos. Si aquí fuera un cilindro, si me dijeran que es un cilindro, en vez de K le pongo un medio, ¿verdad? Si me dijeran que es una esfera, en vez de K le pongo 2/5, ¿sí? Dependiendo si es esfera hueca o maciza. Entonces, yo así ya lo he dejado generalizado. Y aquí utilizamos ya lo que es cinemática de traslación. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Entonces ya sabemos que esto vale 0 y nos queda que la velocidad final va a ser igual a 2 veces el desplazamiento por la aceleración, la cual es G seno de teta sobre 1 más K. Y le saco la raíz cuadrada. Entonces, esto de aquí es lo que ustedes deben analizar, ¿sí? Esto es lo que ustedes deben analizar. ¿Cómo yo puedo hacer que esto de aquí obtenga un máximo? ¿Y cómo puedo hacer que esto de aquí obtenga un mínimo? A ver, no sé si está mi panita Dani. ¿Está Dani? Sí está. Dani, ¿cómo podemos hacer eso? Que uno se haga más grande y el otro se haga pequeño. ¿Qué podemos hacer con K? Se durmió Simón. A ver, preguntémosle a Víctor. Víctor, ¿cómo podemos hacer para conseguir una velocidad mayor y una velocidad mínima? No hay texto. No hay texto. A ver, miren, analicemos algo, ¿ya? Vámonos, eso ya es, hasta ahí, bueno, ya murió la física hace rato, pero miren, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un medio? Aquí me sale 0,5. Si tengo un cuarto, aquí me sale 0,25. Si que tengo un octavo, aquí me sale 0,125. Si tengo 1 dividido para 0,5, aquí me sale 2. Si tengo 1 dividido para 0,25, me sale 4. Y si tengo 1 dividido para 0,125, me sale 8. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo divido para un valor pequeño, el resultado, ¿sí? El resultado tiende a crecer, ¿verdad? A crecer. O sea que yo necesito en el denominador un resultado pequeño para que mi total me dé algo grande. Porque en cambio, ¿qué pasa si usted divide para un número grande? ¿Qué obtiene? Un resultado que se hace más pequeño, ¿verdad? ¿Sí? Y por si acaso, de ahí es donde sucede que 1 dividido para 0 da infinito, ¿sí? Porque ¿qué pasa con esto? Si usted se acerca más al 0, 1 dividido para 0,0001, entonces aquí le sale, si es que no me equivoco, le sale 1000, ¿sí? ¿Sí ven? Cuando yo divido para un resultado más pequeño, el número es más grande. O sea que si ustedes se acercan al 0, están tendiendo a acercarse al infinito, ¿sí? Bueno, ya hay cálculo de una variable por ahí. Listo, entonces, ¿qué es lo que debo hacer yo? Yo debo hacer que esa K, que yo he sacado aquí, que esta K que yo he sacado aquí, esa K tiende a ser un resultado que se acerca al 0, ¿sí? Esa K debe tender a 0. Y por ejemplo, entre 2/5 y 1/2, ¿cuál de los dos
me da una máxima y una mínima velocidad, Víctor. Entre 2/5 y 1/2. 2/5 el 2/5. mínimo. O sea, el mínimo. El mínimo, seguro. Recuerda que yo estoy diciendo que cuando yo divido para un número más pequeño, el resultado me da un número más grande. ¿Cuánto es 2 dividido para 5? El máximo. 2 dividido para 5 es 0.4, ¿verdad? En cambio, 1 dividido para 2 es 0.5. ¿Quién es menor? 0.4. Por lo tanto, esto de aquí me daría algo máximo. Y esto de aquí, ¿qué me daría? Algo mínimo. ¿Sí? Entonces yo comparo, yo digo, el que me dé esto de aquí más pequeño es el que va a llegar primero. ¿Sí? El que me dé este denominador más pequeño va a llegar primero. ¿Sí? ¿Quiénes teníamos entre los candidatos? Entre los candidatos a... ¿Quiénes teníamos entre los candidatos? ¿Me ayudan, por favor? Que no me acuerdo. ¿Qué valores puedes escoger acá? A ver, puede ser 1/2, puede ser 2/5. ¿Cuál es el otro? 2/3 y 1. 2/3 y 1, ¿ya? Listo. Entonces, en este caso, ¿quién va a obtener un menor número? Vamos a borrar esto de aquí. Pilas con eso, así que aquí viene el análisis. A ver, aquí me daría 0,5. Aquí en cambio me da 0,4. 2/3 sería 0.66, ¿verdad? 66. Y esto me da 1. Listo, esto de aquí le pertenece, si es que no me equivoco, al cilindro, ¿verdad? Esto de aquí le pertenece a la esfera. Maciza o hueca, maciza creo que era, ¿verdad? Sí, la sólida. Esto de aquí les pertenece a la esfera hueca. Y esto de aquí, ¿a quién le pertenece? Al aro, ¿verdad? Cilindro hueco. Sí, el aro. Al aro, ¿ya? Así está bien escrito aro, ¿no? Ya, listo. Entonces, en este caso, ¿quién tiene el menor K? La esfera sólida. La esfera sólida. Entonces, ¿quién va a llegar primero? La esfera sólida. ¿Ya? Muere el ejercicio ahí. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿O tienen alguna duda? No, está claro. Está claro, ¿ya? Pilas con esos análisis porque si saben tomar así, en teoría, alguna nota, puede que nos tomen. A ver, listo. Entonces, cópienlo hasta ahí. Cópienlo hasta ahí y vamos a resolver el ejercicio 3 también. Vamos a ver cuál era, el reactivo 5 y el reactivo 3 creo que me dijeron. Reactivo 5 y reactivo 3. Ya me confirman si ya terminaron de copiar para poner el otro reactivo. Reactivo 3, ese también está chévere. Creo que lo tenía por aquí. Déjame buscarlo.
Ya también se ve feíto ya, pero voy a dibujarlo entonces. Ahora vamos a dibujarlo. Un radio R y un radio R mayúscula. Listo. Y aquí tenía, a ver, déjame ver cómo tenía las masas. Ya tenía aquí uno de 600 gramos. Y acá tenía una de 500 gramos. Este aquí estaba colgando allá. Listo, déjame ver. Déjame poner aquí. Esto es de masa M y esto es de masa M. A ver, la masa, vamos a poner por aquí datos. Esto de aquí era 550, ¿no? El radio, en cambio, era 0.08. La otra masa era 300. Esto era 0,06 metros. La masa 1, vamos a ponerle que es 600 gramos, y la masa 2, acá, que es 500 gramos, ya listo. A ver, miren, el primer literal me decía que determine hacia dónde está el sentido del giro. A ver, miren, aquí ustedes tienen que hacer lo siguiente. Ustedes tienen que calcular el torque de cada uno y ver cuál de ellos tiene mayor ventaja, ¿sí? ¿Cuál de ellos tiene mayor ventaja al caer? Dependiendo de las masas que tenga. Entonces, por ejemplo, si calculamos el primero, sería así. Masa 1, gravedad por el radio, ¿sí? Y me queda 0,6, que es la masa 1, en kilogramos, por la gravedad, que es 9,8, por el radio, que es 0,06, ¿verdad? 0,06. Entonces me queda que el primero va a ser igual a 0,3528. Ahora vamos con el segundo. Sería masa 2, gravedad por el radio, ¿verdad? Entonces esto de aquí me queda 0,5 por 9,8 por 0,08, lo cual me queda 0,392. Este aquí ya lo hice, sino que lo estoy explicando porque un compañero me pidió de favor. Entonces, si se dan cuenta, el torque 2 es mayor al torque 1. Por lo tanto, quiere decir que esto de aquí tiende a vencerlo. O sea que realmente esto de aquí cae. Y este de aquí, en cambio, sube. ¿Sí? Y esto de aquí entonces giraría de esta forma. Entonces quiere decir que la aceleración iría en sentido horario. ¿Sí? Ya, ahí está el primer literal. Esta es la forma de calcular el primer literal. El segundo literal, recordemos que hay, para nosotros calcular el momento de inercia de un sistema, tenemos que hacer qué cosas. Por ejemplo, cuando teníamos aquí, si nosotros teníamos lo siguiente. Teníamos así, ¿verdad? Y por ejemplo, atravesábamos el eje por aquí.
este era mi eje de giro. Y aquí había un radio R, y aquí había un radio R. ¿Cómo yo calculaba el momento de inercia? Recuerden que las masas que están en el eje, ustedes no las cuentan, sino que entonces el momento de inercia va a ser, en este caso, M1 y M2, ya. Sería M1 por R más M2 por R. ¿Por qué le explico esto? Porque está sucediendo lo mismo aquí. Solamente que aquí, a ver, déjenme ver cómo lo dibujo, sería así. Más o menos así, ¿ya? Y entonces este es el eje de giro. ¿Qué debo hacer ahí? Yo debo calcular el momento de inercia tanto para este disco como para el disco de acá. Entonces quiere decir que el momento de inercia va a ser 1/2 de la masa mayúscula por R al cuadrado más 1/2 de la masa M minúscula por R al cuadrado. Entonces el momento de inercia va a ser 1/2 de la masa, la voy a poner entre paréntesis, que es 0,55 por el radio más grande que es 0,08 al cuadrado más 0,3 por 0,06 al cuadrado, ¿verdad? Es como calcular el momento de inercia de todo un sistema. Entonces, ¿cuánto sale eso de ahí? Así creo que está bien. Si es que me estoy equivocando en algo, me avisa. 0,0023 kilogramos sobre metro cuadrado. Y ya tengo el momento de inercia, mira. Ya está. Esto aquí es el literal B. ¿Sí? Le hice el dibujo de acá para que ustedes se acuerden cómo calcular el momento de inercia de un sistema. Pero eso no va. ¿Sí? Solamente se lo dicen para que recuerden que eso sí vimos. Ya, entonces ahí está el literal B. Ahora vamos con el literal C. El literal C me pide que calcule la aceleración tangencial 1 y la aceleración tangencial 2, ¿verdad? Aquí viene lo jodido. Tomen el screen, por favor, estos literales. Si desean o si no lo borro nomás, porque igual lo voy a subir. Ya, porque voy a ocupar todo el espacio posible. Borro nomás porque igual lo voy a subir y lo pueden ver. Ahí los obligo a ver. Para. A ver. A ver, ahora sí, aquí viene el desmadre. Porque se va a hacer una tonterísima esto. Chutas, eso es un... Miren que en el otro ya habíamos quedado con que las aceleraciones angulares eran las mismas. Ya, entonces eso de ahí va a servir aquí. A ver, primero vamos a hacer el DCL, ¿verdad? Primero el DCL. Ya sabemos que, a ver, la masa 1 es la de aquí. Por lo tanto, aquí le voy a poner tensión 1. Tensión 1. Hacia acá sería masa 1 por gravedad. Hacia acá sería tensión 2 y hacia acá sería masa 2 por gravedad, ¿sí? Aquí también tensión 1 y aquí también tensión 2. Que me salió como un 3, pero es el 2. Listo, tensión 2. Entonces vamos, ahora sí, vamos al ataque. Masa 1 primero. Masa 1. Si hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, debería ser igual a la masa 1 por la aceleración 1, porque recordemos que son diferentes porque son diferentes radios y diferentes discos. Entonces,
Esta es la masa 1. Aquí es la masa 2. Sería así, lo que vaya hacia arriba, que es la tensión 1, menos la masa 1, gravedad, es igual a la masa 1 por la aceleración 1. Listo, ahí ya tengo la primera. Entonces vamos a despejar. Vamos a dejarlo ya despejado. Me queda así, masa 1, aceleración 1, más la masa 1, gravedad. Ahora vamos con la masa 2. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tiene que ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces aquí me queda masa 2 gravedad menos tensión 2 es igual a la masa 2 aceleración. Y despejando nos queda masa 2 gravedad menos masa 2 aceleración 2, sí, aceleración 2 es igual a la tensión 2. Entonces aquí tenemos una primera ecuación y aquí tenemos una segunda ecuación. ¿Cuáles son las incógnitas? Tensión 1, tensión 2, aceleración 1 y aceleración 2. Veamos si podemos encontrar otra, haciendo el análisis en cambio ahora en el disco, ¿verdad? En el disco sería así. Está horrible eso. A ver, sería por acá la primera tensión. Es acá la segunda tensión. Aquí hay... Yo te la dibujé mal. Es acá la otra tensión. Listo, entonces miren, de aquí a acá hay un radio R y de aquí a acá hay un radio R. Listo, entonces ya saben, ¿no? Si desplazamos, acá me queda el R y así mismo si desplazamos, acá me queda el R. Entonces, si yo hago R cruz T2, eso me va a quedar positivo porque va así, ¿verdad? ¿Sí? Recordemos que tiene que ir a favor del giro. Entonces, para la masa M, la sumatoria de torques tiene que ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. En este caso, lo que vaya a favor del movimiento, que sería la tensión 2, debería ser R por tensión 2 menos R por tensión 1, porque va al contrario, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, miren, aquí ya tenemos todo lo que sea necesario para poder encontrar las aceleraciones, pero primero vamos a hacer la relación de aceleraciones. ¿Sí? Y ya sabemos, ¿no? Debería ser así, que alfa, o bueno, la aceleración 1 debería ser R por alfa, ¿verdad? Porque recordemos que es la de aquí, esta de aquí, la de la T1. Y la aceleración 2 debería ser en cambio R por alfa. Los dividimos y nos queda que aceleración 1 sobre aceleración 2 es igual a R sobre R. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? En este caso, podemos hacer lo siguiente. A ver, miren, aquí podemos nosotros reemplazar. Aquí podemos reemplazar lo que es la aceleración 2, ¿verdad? O vamos a despejar la aceleración 1, no me queda así. Aceleración 1 es igual a R sobre R por aceleración 2. Y lo voy a hacer aquí directamente. ¿Cuánto es el R minúscula? Es 0.06 dividido para 0,08. Lo cual me queda 0.06 dividido para 0.08 sería 3 cuartos y 3 cuartos es 0,75A2. Ya, listo. Aquí tenemos todas las ecuaciones que vamos a utilizar. Ya las organizamos bien bonitas. Y ahora sí,
Ya el resto ya es netamente, como dicen por ahí, carpintería. Ya es de reemplazar nada más, pero vamos a reemplazar en la de aquí, ¿sí? Porque en esta de aquí conviene. Entonces vamos a tener lo siguiente. Aquí debería ser R por la tensión 2. La tensión 2 es masa 2, gravedad, menos masa 2, aceleración 2, menos R por la tensión 1, la cual es masa 1, aceleración 1, más la masa 1, gravedad. Cada vez van de ejercicio más largo la plena. Y esto es igual al momento de inercia, que es un medio. Bueno, dejémoslo así ya. Dejémoslo así. Y aquí pongámosle simplemente I por aceleración 2 sobre R, ¿verdad? Miren, si ustedes despejan aquí, le queda así que alfa es igual a aceleración 2 sobre R, ¿ya? Entonces voy a pasar esta R a multiplicar acá y me queda R por R, R cuadrado, masa 2 gravedad, menos masa 2, aceleración 2, menos, aquí sería R por R, R con R cigarro, dice. A ver, entonces aquí me queda masa 1 gravedad, es igual al momento de inercia por la aceleración 2. Y ahora sí, aquí me queda R cuadrado, masa 2 gravedad, menos R cuadrado, masa 2, aceleración 2, menos, y aquí me va a quedar R por masa 1 por aceleración 1 más R por masa 1 gravedad es igual al momento de inercia por la aceleración 2. No pongo el momento de inercia para evitar que se haga algo más grande de lo que ya está ahí. Entonces aquí voy a despejar las aceleraciones, todas de un lado y todo el resto del otro lado. Entonces me queda así. R cuadrado masa 2 gravedad. Si quieren, táchalo para que no se confunda. Y la de acá también, ¿verdad? Más R por R, masa 1 gravedad, es igual al momento de inercia por la aceleración 2, más el radio al cuadrado, masa 2, aceleración 2, más R por R, masa 1, aceleración 1, ¿verdad? Y ahora sí voy a reemplazar lo que es la aceleración 1. Carpintería de la buena, confirmo. Ya, entonces, ahora sí pueden ir reemplazando lo que es aceleración 1, ¿verdad? Aceleración 1. Entonces me va a quedar así. R cuadrado masa 2 gravedad. Miren, por si acaso, ustedes ya pueden ir reemplazando ahí si desean, pero a mí me gusta dejarlo expresado para que salga más exacto el resultado. A ver, miren, aquí esta aceleración 1, yo sé que es 0.75, lo cual lo voy a poner aquí adelante. ¿Y qué más? R, M1, aceleración 2. Ya, ahora sí conseguí que todo quede en función de la aceleración 2. Miren. Entonces me queda R al cuadrado, masa 2 gravedad, más R por R, masa 1 gravedad, es igual. Y aquí me queda aceleración 2, que es el momento de inercia, que ya lo saqué, por eso lo dejé así. R cuadrado, masa 2 más 0,75 R por R, masa 1, ¿sí? Repito, ustedes pueden ir reemplazando desde el inicio si desean, no hay problema, ya es cosa de ustedes. A ver, creo que se me pasó algo por alto, porque, a ver, aquí está, se me pasó algo por alto. Ya me acuerdo que quedaba un menos. Aquí es menos, miren. Aquí es menos. Ustedes no me dicen. Aquí es menos, porque miren, menos por más, menos, ¿sí? Solamente eso, entonces, ahora sí. Por fin me va a quedar la expresión. R al cuadrado, masa 2 gravedad, menos R por R, masa 1 gravedad,
Y todo esto dividido para el momento de inercia más el radio al cuadrado más A2 más 0,75 R por masa 1, y eso es igual a la aceleración 2. Yo dejo siempre expresado para que me salga el resultado más preciso. Otra vez les digo, ustedes ya pueden ir reemplazando. Entonces aquí me sale el radio 2, que es 0,08 al cuadrado por la masa 2. La masa 2, ¿cuánto era? 0,5, ¿verdad? Por la gravedad, que es 9,8, menos 0,06 por 0,08 por la masa 1. La masa 1 era 0,06, perdón, 0,6 por la gravedad, que es 9,8. Y todo esto de aquí dividido para el momento de inercia. Pero el momento de inercia ya lo saqué, entonces solo lo reemplazo. Acá está el momento de inercia. Oh, ya lo borré. Bueno, no importa. A ver, había salido 0,0023. 0,0023 más 0,008 al cuadrado por 0,5 más 0,75 por 0,06 por 0,08 y por la masa 1, que era 0,6. Miren, queda una expresión tremenda. Pero aquí le sale el resultado exacto. ¿Cuánto sale ahí? Háganlo con la calculadora por si acaso. Ya lo voy a hacer yo también. Hasta el espacio se acaba en la calculadora. Si sale o no sale, confirmen por favor. Confirmen. Si no, vayan haciéndolo por parte y luego lo unen. .4, no puede salir eso. O bueno, sí. 0,4. Esa es la respuesta, ¿no? 0,49. Confirma Rubén. 0,49 ya. Esa sí era la respuesta. Entonces quiere decir que la aceleración 2 es 0,409 metros sobre segundo al cuadrado. Y recordemos que la aceleración 1 era 0,75 por la aceleración 2, lo cual debería ser 0,75 por 0,409. ¿Cuánto sale eso de ahí? .36, confirmen.
confirme si sale 0.36 o 0.37 redondeado. A mí se me salió ya. 0,37, ya, ahí está. Entonces, esa es la pequeña resolución del ejercicio. Creo que solamente eso pedía, ¿no? Ah, y lo último era las velocidades finales. Ya las velocidades finales, ya ese es el literal C, ¿verdad? Aquí es el literal C. He tratado de ser lo más ordenado posible. Literal C. Y ahora vamos a hacer por acá el literal D. El literal D, la velocidad final 1 debería ser igual a la velocidad inicial 1 al cuadrado más al cuadrado también, 2 veces la aceleración 1 por el desplazamiento en Y, que es el mismo, ¿verdad? Me dijo que descendía a 3 metros. Que cuando el desplazamiento sea 3 metros, determine la velocidad. Esto sale 0 y velocidad final 1 es igual a la raíz de 2 veces la aceleración 1, la cual sale 0,307 por 3. Eso de ahí sale, vamos a hacer el cálculo, 2 por 0.307 por 3. 1.36 metros sobre segundo. Voy a poner ya chéverísimo. Ahora para la velocidad final 2 es lo mismo. Es lo mismo, solamente que aquí debería ser 2, aceleración 2 por el desplazamiento. 2 por 0,409 por 3. Esto me sale 1.57 metros sobre segundos. ¿Sí? Esto aquí es el literal de... Ahí está. Los 4 literales del ejercicio. El señor ejercicio. Chuta, ya no se puede hacer más zoom, hasta ahí nada más. A ver, listo. Ahí están. Si quieren, tomen el screen, cópienlo. Igual lo voy a subir, así que no hay problema. Me confirman para ya ir con el último ejercicio y ahora sí a mimir. El último ejercicio también es un poco extenso. Pero no tanto como el de ahí. El de aquí fue el que llevó más tiempo. El 5, ¿ya? El 5, vamos a hacer el 5 y ahora sí a dormir, ya que eso de ahí son los más difíciles. Vamos a hacer el 5. Esto es un fuertísimo espacio. En una clase presencial tenía que borrar la pizarra unas 5 veces. A ver, listo, vamos con el último. Este aquí es el reactivo 5, ¿verdad? Reactivo 5. Listo, lo tenemos en la siguiente forma. Chuta, voy a tener que usar la regla nomás. Me dice que aquí hay 42 grados. Y tenemos lo siguiente. Tengo una polea y aquí tengo en cambio un cilindro.
Ahí queda. Listo, aquí tengo un cilindro, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver. Vamos a anotar primero los datos. Importantes los datos. Este de aquí es el cilindro. Y esta aquí es la polea. Chale, otra vez. La computadora ya quiere que me vaya a dormir. Veamos ahí. Y aquí va polea, ¿verdad? Listo, los datos son los siguientes. La masa de la polea es 2,2 kilogramos. El radio de la polea me decía que era 85 milímetros, pero transformado a metros, 85 por 10 a la menos 3 metros. Listo, ¿ya? ¿Qué más me decía? Que hay un torque de fricción en la polea, ¿sí? De 1,3 newton metro. Y me daba el ángulo que eran 42 grados. Ya, ok. Entonces, primero vamos a hacer la polea, ¿ya? Vamos a acercarlo un poquito. Ahí está bien. Primero vamos a analizar la polea. Primero la polea, ¿ya? A ver, tenemos la polea así. Acá mejor. Acá tenemos la tensión, ¿verdad? Hacia acá tenemos también la tensión, que es la misma. ¿Qué otra cosa sabemos? Que esta polea va a girar de esta forma, en sentido horario, ¿sí? Va a girar en sentido horario y esto aquí también va a girar en sentido horario. ¿Qué más sabemos? Que esta polea tiene un peso en X y tiene un peso en Y. Y tiene un peso total, ¿verdad? Asimismo, la de aquí tiene un peso en X, tiene un peso en Y y tiene un peso total, ¿verdad? Y también hay una fricción estática que apunta hacia acá. Sí, la fricción estática que apunta hacia allá. Es importante que pongan la fricción estática, si no, no van a poder resolver el ejercicio. Listo, entonces eso de ahí serían todas las fuerzas que actúan. No estoy poniendo las normales porque no me ayuda mucho en este caso, ¿ya? Entonces vamos a hacer primero en la polea la sumatoria de torques. Tiene que ser igual al momento de inercia de la polea por la aceleración angular. Entonces, ¿qué tengo simplemente aquí? Yo sé que la tensión, miren, la tengo así. Esta aquí es la tensión y está girando de esta forma. Ya sabemos que hacia acá está el vector R. Y si hacemos R cruz T, nos va a salir que eso es positivo. Entonces aquí debería ser radio de la polea por T menos, como la fricción debe ir al otro lado, ¿verdad? Hacia acá debe ir la fricción, debe ser negativa. Entonces va a ser menos el torque de la fricción, que ya me lo están dando, por eso lo pongo directamente así. Va a ser igual a 1/2 de la masa de la polea por el radio de la polea al cuadrado y por la aceleración sobre el radio de la polea. Recordemos que esto de aquí es todo esto y que esto de aquí es todo lo de acá. ¿Sí? Entonces ya sabemos que los radios se van a ir. No se van todavía.
Vamos a hacer un pequeño artificio para que nos queden bien bonitos aquí. Vamos a dividir todo para R, ¿ya? Miren, esto aquí sí, se va 1 y 1. Y me queda así. R de la polea, tensión menos torque de la fricción sobre radio de la polea es igual a 1/2 de la masa de la polea por el radio de la polea por la aceleración. Entonces ahí sí se pueden ir los radios de la polea. Listo, entonces ya tenemos una primera ecuación que la voy a escribir aquí, que es tensión menos el torque de la fricción sobre el radio de la polea es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración. Miren, aquí ya tenemos una primera ecuación. Vamos a analizar ahora el cilindro. El cilindro. Para el cilindro simplemente vamos a tener lo siguiente. Tenemos hacia acá, ¿verdad? Hacia acá tenemos la fricción. Hacia acá tenemos el peso. Y hacia acá también tenemos la tensión. Entonces, como la tensión y el peso pasan por el centro de masa, que es el eje de giro, no generan torque. Entonces, si yo hago sumatoria de torque, debe ser igual al momento de inercia del cilindro por la aceleración, que va a ser la misma. Entonces, simplemente que tengo el radio del cilindro por la fricción estática, va a ser igual a 1/2 de la masa del cilindro por el radio del cilindro al cuadrado por la aceleración, aquí es angular, ya lo voy a corregir, sobre el radio del cilindro, aquí es aceleración angular. Entonces ya sabemos que los radios se van a ir. Y me queda que la fricción sobre 1/2 de la masa del cilindro por la aceleración, y me queda esto de aquí, ¿verdad? Entonces miren, aquí tenemos, a ver, una incógnita, dos incógnitas, tres incógnitas. La primera es la de aquí, la segunda es la aceleración y la tercera es la fricción estática. Quiere decir que no se puede resolver hasta el momento, pero ya saben, ¿no? Esto es un movimiento de rodadura y podemos aplicar dinámica lineal. Entonces, sumatoria de fuerzas en X va a ser igual a la masa del cilindro por la aceleración del cilindro, ¿verdad? En este caso, la aceleración del centro de masa. Entonces, ya sabemos que como está cayendo, hacia acá va a ir la aceleración. Entonces, ¿quién está hacia allá? El peso en X. Menos la fricción estática es igual a la masa del cilindro por la aceleración. Me queda aquí masa del cilindro, gravedad, seno de teta, menos la fricción estática es igual a la masa del cilindro por la aceleración. Miren, aquí ya tengo otra ecuación. Ahora sí, tres ecuaciones en tres incógnitas, de ley que se resuelve. De ley. O bueno, al menos que sea inconsistente, pero aquí no va a salir eso. Entonces, ahora sí. Miren, voy a hacer lo siguiente. Voy a sumar A. ¿Cómo me dicen? Pilas, porque se me escapó uno. ¿Quién más está así? Miren, aquí está. La tensión. Entonces la tensión también, aquí, es igual a la masa del cilindro por la aceleración. Ya, ahí sí. Ahora sí, entonces esta es una primera ecuación, esta es una segunda ecuación y esta es una tercera ecuación. Las voy a sumar para que se me haga más sencillo. Tensión menos el torque. Vamos a ponerle de color negro. Tenemos así, tensión menos el torque de la fricción sobre el radio de la polea es igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración. Esa es la primera ecuación. La otra, en cambio, va a ser la de abajo, que es, la de acá, sería menos tensión, menos fricción estática, más la masa del cilindro, gravedad, seno de teta, es igual
a la masa del cilindro por la aceleración. Y la última es la de acá. Fricción estática es igual a 1/2 de la masa del cilindro por la aceleración, ¿verdad? 1/2 de la masa del cilindro por la aceleración. Entonces la sumamos y mire, tensión con tensión se va. Fricción estática con fricción estática se va. Y aquí me queda masa del cilindro, gravedad, seno de teta, menos el torque de la fricción sobre el radio de la polea es igual, y lo sumo. Aquí me da 1/2 de la masa de la polea por la aceleración, más, y aquí sería 2 sobre 2, para que ustedes sumen fracciones homogéneas, y le queda 3/2 de la masa del cilindro por la aceleración, ¿verdad? Entonces, hasta ahí lo que voy a hacer es multiplicar todo por 2 y me queda así. 2 masas del cilindro, gravedad, seno de teta, menos 2, torque de la fricción sobre el radio de la polea es igual a la masa de la polea, ya sacando factor común, más 3 veces masa del cilindro, y eso es la aceleración. Entonces, vamos a ponerlo por acá arribita. Me queda que la aceleración va a ser igual a 2 masa del cilindro, gravedad, seno de teta, menos 2, torque de la fricción sobre el radio de la polea, y todo esto dividido para la masa de la polea, más 3 veces masa del cilindro. Entonces ya ahí sí pueden ir reemplazando datos, como ya les dije. Si ustedes quieren, reemplacen desde el inicio. No tengo o no hay problema con eso. Entonces aquí le queda 2 por 4,5, que es la masa del cilindro, por 9,8, por el seno de 42, menos 2, por el torque de la fricción, que es 1,3, dividido para el radio de la polea, que es 85 por 10 a la menos 3. Y todo eso de ahí dividido para 3 veces la masa de la polea, que es 2,2, más 3 veces la masa del cilindro, que es 4,5. Confirmen cuánto le sale eso. ¿Cuánto sale esa aceleración? $1.81, ¿verdad? A ver, veamos. Aquí sale eso ya, 1,81. Listo, ese es el literal A. Ese es el literal A, ¿verdad? Y también le pedían la tensión. La tensión la pueden desglosar desde acá, miren, desde la primera ecuación creo que era. Sí, desde la primera ecuación. Entonces en la primera ecuación nos va a quedar así. La tensión va a ser igual a 1/2 de la masa de la polea por la aceleración más el torque de la fricción sobre el radio de la polea. Entonces esto nos queda 1/2 por 2,2 por 1,81 más 1,3 sobre el radio de la polea, que es 85 por 10 a la menos 3. Confirmen cuánto sale eso de ahí. $7.28, que es la respuesta, debería salirle. $17.28, ¿verdad? Confirmo. 7 dice Darío. 17,28 Newton. Se comió el 1, Darío. Sí, ya listo. Y el literal B, mire, cuando ustedes le piden con qué velocidad o ese tipo de situaciones, le están pidiendo la velocidad del centro de masa. ¿Sí? Y recuerden que ahí utilizan cinemática normal, la de traslación.
Entonces aquí debería ser velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento, ¿verdad? ¿Me dan algún dato, me dan ya el dato del desplazamiento? ¿Me dan el dato del desplazamiento o yo lo tengo que encontrar? ¿Me confirman, por favor? Si me dan el dato o yo lo tengo que encontrar. A ver, ya me dan el dato. Ya listo, entonces aquí esto ya sabemos que vale 0. Y por lo tanto me queda que la velocidad final va a ser igual a 2 por 1,81 por 3. Y a eso le saco la raíz cuadrada. Y eso debe quedarles 3,295 o 3,3 metros sobre segundo. Da lo mismo, ¿no? Redondeado. Y muere el ejercicio. Hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? Es ahora que mañana pueden sacar 0. Están más o menos últimamente los reactivos, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, Hay que agradecer que el pana nos dice los reactivos.